diapositiva sobre generalidades de carbohidratos, ya que la segunda semana de la unidad ya vienen, y la tercera ya empezamos a hablar básicamente de reacciones o metabolismo de carbohidratos, ciclo de Krebs, etcétera, etcétera, glucólisis, etcétera, etcétera. Estas generalidades la vamos a pasar rápido porque ustedes ya la conocen. Los carbohidratos son nutrientes más difundidos en la naturaleza. A ver, chicos, silencio para retirarnos. Son responsables de atender las mayores necesidades calóricas de los seres vivos. El carbohidrato más difundido, el carbohidrato más importante, ustedes también lo saben, la glucosa. ¿Ok? Y dentro de los alimentos también está el almidón. Químicamente los carbohidratos son polialcoholes con un grupo aldehído y un grupo cetona. Si son grupos aldehídos, por lo tanto se van a diferenciar en aldosas y el grupo cetona en cetosas. La estructura básica de un carbohidrato, acá lo tenemos, son polialcoholes, nuevamente lo conocemos acá, o un grupo aldehído o un grupo cetona. Tiene un carbono asimétrico, es aquel que tiene 4 diferentes compuestos unidos a sus 4 enlaces, ¿no es cierto? 4 diferentes compuestos unidos a sus 4 enlaces, es el carbono asimétrico. Y la glucosa tiene 4 carbonos asimétricos. Esa es la característica que tiene la estructura química de la glucosa, tiene 4 carbonos asimétricos. También una de las características de los carbohidratos es que producen isomerismo, es decir, tienen la misma fórmula global, pero tienen diferente fórmula espacial. ¿Ok? Ejemplo, la glucosa y la galactosa. Si ustedes tienen la fórmula global, las dos son las mismas, pero la fórmula espacial es distinta. ¿Cuál es la diferencia? La posición, ¿correcto? La posición en este caso del OH. Clasificación de los carbohidratos también es algo muy sencillo. Saben ustedes que se clasifica en monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y dentro de los azúcares comunes en el metabolismo, no se olviden, los carbohidratos tienen un grupo aldehído y tienen un grupo cetona. Aquí tenemos que pueden ser las triosas, tetrosas, pentosas, hexosas, heptosas. Dentro de las hexosas, la más importante, tenemos a la glucosa, también tenemos a la manosa y a la galactosa, pero estas tienen grupo aldehído en su composición, mientras que la fructosa tiene un grupo cetona en su composición. Igual, de la misma manera, es una hexosa con 5 grupos OH y un grupo CHO. La glucosa en solución adopta la forma piranósica en un 99% y la forma furanósica en un escaso 1%. En otras palabras, este carbohidrato en solución más lo vamos a encontrar bajo la forma piranósica. Y en el espacio, la forma piranósica, esta que está más abundante, se dispone como una silla o como un bote. ¿Ok? Como una silla, como un bote, esa es la forma como se dispone. Cuando hablamos de hemiacetales, estos hemiacetales representan muy escaso 1% de todos los azúcares que se encuentran bajo la forma de cadena abierta. ¿Ok? Estos anillos provienen de la reacción espontánea de un grupo aldehído con un alcohol. Si el anillo tiene 6 carbonos, va a ser un pirano, y si tiene 5, es un furano. En la naturaleza tenemos de glucopiranosa 64% en la forma beta y un 36% en la forma alfa. ¿Cuáles son las reacciones químicas que se producen en los monosacáridos? Vemos que si el oxígeno del carbono anomérico de un carbohidrato no está unido a otra estructura, ahí vamos a decir que tiene una capacidad reductora. Ese carbohidrato tiene una capacidad reductora. Y la capacidad que se mide es porque reduce el cobre de algunos reactivos como el Benedict o el Fehling. Esos reactivos Benedict o Fehling se utilizaban antes para identificar si es que hay presencia o ausencia de glucosa en un fluido biológico. Antes se utilizaba esto. Los polisacáridos no tienen poder reductor, tampoco el disacárido sacarosa. Por su enlace glucosídico, estos pierden el poder reductor de su aldehído. Acá vemos que el grupo aldehído puede oxidarse para formar grupos carboxilo. ¿Ok? El grupo aldehído puede oxidarse para formar
grupo carboxilo. Así la glucosa se transforma en ácido glucónico y la galactosa en galactosa. Importancia fisiológica de las pentosas. Acá tenemos una lista de pentosas: ribosa, ribulosa, silosa, lixosa, cirulosa. Una lista de pentosas donde se originan. Por ejemplo, la ribosa la ubicamos en los ácidos nucleicos, y la importancia va a ser que van a formar parte de la estructura de estos ácidos nucleicos y de algunas coenzimas. La silosa la encontramos en las gomas de frutas y van a ser importantes para la conformación de las glucoproteínas. Tenemos también importancia fisiológica de las hexosas. Silencio, chicos, para avanzar y retirar. Tenemos acá la glucosa, origen en las frutas, cereales, leguminosas. Y dentro de la importancia es que el azúcar es el azúcar por excelencia del metabolismo. Siempre lo vamos a encontrar a la glucosa como parte del metabolismo de los carbohidratos. La fructosa la encontramos en las frutas miel de caña, que es la sacarosa. Aquí el hígado la va a convertir en glucosa para su metabolismo. Y así tenemos a la galactosa y a la manosa como hexosas. Esto también ya lo conocen, no se vayan a confundir. Si yo les pregunto la unión de glucosa más galactosa, ya saben que es lactosa, no me vayan a marcar sacarosa. Son preguntas muy básicas, estamos hablando de generalidades en esta primera clase. Dos de ellos, la lactosa y la lactosa, tienen poder reductor. La sacarosa no tiene poder reductor. ¿Okay? Esto también es sencillo. Los oligosacáridos y los polisacáridos. Cuando tienen entre 3 y 12 monosacáridos son oligo, y cuando tienen más de 12 son polisacáridos. ¿Ok? Y estos se dividen en homopolisacáridos y en heteropolisacáridos. Esta división genera lo siguiente, que dentro de los homopolisacáridos hay algunos que forman parte de la reserva y hay otros que forman parte de la estructura. Por ejemplo, forman parte de la reserva el almidón, el glucógeno, el dextrano, la insulina. Esto forma parte de la reserva. Mientras que la celulosa, la quitina y la lignina forman parte de la estructura. ¿Ok? Forman parte de la estructura. Rápido, chicos. Y dentro de los heteropolisacáridos, tenemos el agar, la goma, la celulosa y la péptida. Dentro de los polisacáridos, silencio, pero a ver, se pueden retirar pero en silencio y rápido. Chicos, un comentario breve antes de continuar. Yo estudié en una universidad nacional. En una universidad nacional no te obligan. Y pienso yo que debe ser así. Si unos los toman bien o otros lo toman mal, bueno, nadie obliga a nadie. El que quiere puede quedarse, el que quiere puede retirarse, con el debido respeto, como tal, pero no hagan bulla, pues tampoco, ¿no? Yo no me hago problemas. Como les dije la primera vez, donde sí yo les exijo es laboratorio y seminarios. El que falta laboratorio, el que falta seminarios, tiene 0 esa semana. Eso sí les dije bien claro. En teoría no hay problema. Así me quede con 1 o 2 alumnos, yo no me hago ningún problema. Muy bien, avanzamos. Dentro de los polisacáridos tenemos al almidón y tenemos al glucógeno. El almidón está formado por cadenas de glucosa unidas mediante enlaces glucosídicos tipo alfa-1,4. Tipo alfa-1,4 y hay algunos con enlaces hasta tipo 1. Es la fuente más importante de carbohidratos de la alimentación y su hallazgo esencialmente vegetal. El almidón vegetal. El glucógeno es una estructura bastante similar al almidón, pero su origen es animal. Es más ramificada y el almidón de 12 a 14 residuos de glucosa unidos por enlaces 1,4 y ramificaciones 1,6. Tiene más ramificación el glucógeno que el almidón. Otros polisacáridos tenemos a la celulosa, que está formado por unidades de beta D glucopiranosa, unida por enlaces beta 1,4 reforzada por puentes de hidrógeno. ¿Okay? No es digerida por falta de una hidrolasa beta en el tubo digestivo. Como nosotros no tenemos una hidrolasa beta, nosotros no podemos digerir la celulosa.
pero sí lo tienen los rumiantes, ¿no es cierto? Los rumiantes sí pueden comer el pasto y pueden digerir la celulosa. La inulina es un polímero de la fructosa que se encuentra en las raíces de la alcachofa o de la naranja. Esta inulina es importante en medicina porque me permite medir muy aproximadamente el valor real de la función de los riñones. La tasa de filtración renal, la mejor forma de medirla es utilizando inulina. ¿Se usa? No se usa. ¿Qué se usa? Se usa la tasa de filtración glomerular utilizando creatinina. Hay una fórmula ingresando los valores de creatinina en orina y creatinina en plasma y se saca la tasa de filtración glomerular. Pero lo ideal, si la pregunta es, lo ideal es inulina, pero en la práctica no se usa. La quitina está formada por unidades de glucosamina unida por enlaces beta-glucosina en el exoesqueleto de insectos y crustáceos. Los mucopolisacáridos y glucosaminoglicanos son aquellos que contienen azúcares y ácidos urónicos, que cuando se unen a una proteína se les conoce como proteoglucanos. ¿Okay? Los ponemos en el hueso y en el tejido conectivo. Digestión de los carbohidratos. ¿Dónde se empieza la digestión? En la boca. Hay una primera enzima que participa, todos lo sabemos, que es la amilasa sálica. Muy bien. Luego, generalmente comemos poco monosacáridos, nosotros generalmente comemos disacáridos, o polisacáridos, monosacáridos, no mucho, ¿no? Pero de todas maneras se necesitan algunas endonucleosidasas y algunas disacáridas. ¿Okay? En la boca se produce la masticación, ahí está la alfa-amilasa de las glándulas salivales y su función es básicamente romper el enlace alfa-1,4 del almidón. Los humanos no tenemos esta beta-1,4 glucosidasas que rompe a la celulosa, pero sí lo tienen, como hemos visto, los rumiantes, los poligástricos. Como nuestra amilopectina y glucógeno contienen enlaces alfa-1,6, como resultado tenemos a la maltosa e isomaltosa con enlaces 1,6. Pero esta digestión de los carbohidratos se detiene en el estómago porque en el estómago encontramos el pH ácido y ahí se detiene la digestión. Y después del estómago entra el intestino delgado para lo que es absorción de carbohidratos. Entonces vemos que la lactosa, que es un disacárido, entra a la superficie de la pared intestinal sin ningún problema y que por acción de una lactasa va a descomponer esta lactosa en galactosa, no glucosa, ya lo saben. La sacarosa también entra por la pared de la superficie del enterocito y por acción de una sacarasa va a romper esta sacarosa, este disacárido, y va a producir glucosa más fructosa. Y este almidón, por acción de una amilasa que tiene que actuar antes de que ingrese al enterocito, por acción de esta amilasa, rompe los enlaces del almidón y lo transforma en maltosa, maltotriosa y una dextrinidad limitante. Estos tres tienen que ejercer la acción sobre ellos, una glucosidasa, para que esta maltosa, esta maltotriosa y esta dextrinidad limitante se transforme en glucosa. Y con estos monosacáridos ya recién pueda llegar a absorber. Absorción intestinal. En absorción intestinal, repasen en su libro texto la función del GLUT5, la función del SGLT1, la función del GLUT2. ¿Qué pasa con estos ayudantes para que ingresen estos carbohidratos, estos monosacáridos dentro del enterocito? Repasen esto. De todos los monosacáridos, ¿cuál es el que se absorbe más? La galactosa, 110%. Wow. La glucosa sí, ok, bacán, perfecto, se absorbe, genial, 100% se absorbe. Pero hay alguien que se absorbe más que la glucosa, o sea, la galactosa. Muy bien. Destino de los carbohidratos. Hasta un 50% de la glucosa es transformada en lactato en la pared intestinal para facilitar la gratitud. Luego debe ir al hígado, ahí se transforma
mediante la gluconeogénesis. Luego viene por la vena porta, donde se metaboliza el 60% o más de todos los carbohidratos. Estos son generalidades, chicos, porque la siguiente clase esto se detalla mucho más. Dentro del metabolismo de azúcares de interés médico, para irnos ya, tenemos los aminoazúcares, ¿okay? Son encontrados en las glucoproteínas, sobre todo la N-acetilneuramínico, producto de, o se obtiene a partir de la fructosa. El principal es el N-acetilneuroamino. ¿Okay? Otro importante en la práctica médica es el ácido glucurónico, que a partir de glucosa, mientras que el N-acetilneuramínico se obtiene a partir de fructosa, el ácido glucurónico se obtiene a partir de una glucosa. ¿Okay? A partir de una glucosa. Esto de aquí importante porque participa en los fenómenos de detoxificación del hígado, ¿okay? Formación de bilirrubina, formación de hormonas esteroideas. Y esto va a provenir de la dieta. Sorbitol. A partir de glucosa se forma sorbitol. ¿Y dónde vamos a encontrar sorbitol? En cristalino, en tejido nervioso, en las células de Schwann, en las papilas renales y en las vesículas seminales. Ahí encontramos sorbitol. Glicoproteínas y proteoglucanos son cosas distintas. Los dos tienen carbohidratos, los dos tienen proteínas, pero tienen nombres distintos. Las glicoproteínas contienen escasa cantidad de carbohidratos, mientras que los proteoglucanos tienen el 95% de carbohidratos. ¿Ok? No se olviden, los dos, tanto las glicoproteínas como los proteoglucanos, los dos tienen carbohidratos y los dos tienen proteínas. Pero el que tiene mayor cantidad de carbohidratos son los proteoglucanos. Cuando nosotros decimos yo soy del grupo A, del grupo B, del grupo O, la identificación del grupo sanguíneo dentro de la composición para llegar a determinar el grupo sanguíneo también interviene un carbohidrato. Si yo quiero identificar al grupo sanguíneo A, la característica del grupo sanguíneo A, aparte de que tiene proteínas, también tiene un carbohidrato. ¿Cuál es? El N-acetilgalactosamina. Este carbohidrato es característico del grupo sanguíneo A. Y el carbohidrato característico dentro de la composición del grupo sanguíneo B es la galactosa. ¿Ok? Es la galactosa. Alguna vez pregunté eso. No se olviden ustedes que se están quedando hasta el final. N-acetilgalactosamina está formando parte de la composición de identificación del grupo sanguíneo A. Y la galactosa está conformando parte de la composición del grupo sanguíneo B. El O no tiene. Proteoglucanos. Los proteoglucanos, ¿cuánto de porcentaje tiene de 95% es carbohidratos, ¿no es cierto? Muy bien, ahí tenemos el colágeno, la elastina, el cartílago, el humor vítreo. Generalmente se encuentran en el espacio extracelular. ¿Ok? Generalmente se encuentran en el espacio extracelular. ¿Cuáles son las clases de glucosaminoglucanos? Ahí tenemos el ácido hialurónico, el condroitin sulfato, el dermatan sulfato, el sulfato de queratán, sulfato de heparina. ¿Okay? Aquí tenemos el tejido donde nosotros vamos a encontrar, obviamente el ácido hialurónico, lo encontramos en el tejido conectivo, cartílago, líquido sinovial, humor vítreo. ¿Okay? La heparina lo encontramos en los mastocitos son células que las encontramos en el pulmón, en el hígado y en la piel. Y finalmente, el metabolismo bacteriano de los glucanos que produce el cario dental, ¿bajo qué mecanismo se da? Bajo el mecanismo de que existe una bacteria llamada Streptococcus mutans, que es un microbio que da lugar a las caries dentales. ¿Okay? Produce un polímero de glucano llamado mutano. El mutano se forma a partir de la sacarosa, los dulces, ¿no es cierto?, en una reacción catalizada por la glucosintransferasa extracelular. Esta sacarosa es cariogénica, ¿okay? Porque da lugar al mutano. Las glucoproteínas salivales se unen a la superficie del diente para formar una película. Las bacterias se unen a esta película y se forma la placa cariogénica.
Este Streptococcus mutans es una bacteria anaerobia que usa corrientemente la glicólisis como medio de energía. ¿Okay? No se olviden que la glicólisis, bueno, vamos a verlo después, es anaerobio, ¿cierto? Mientras que el ciclo de Krebs es aerobio. Entonces, es una bacteria anaerobia que usa corrientemente la glicólisis como medio de energía, produciendo ácido láctico, disminuye el pH de la placa 6.8 a 5, permitiendo al ácido láctico disolver el esmalte que produce la cáliz. Pero aparece el fluoruro, que es anticariogénico, por eso que está dentro de la composición de las cremas dentales. Probablemente porque inhibe a la enolasa del mutans. Ahí nos quedamos. Muy bien, chicos, gracias.